This episode is brought to you by Polestar. There's only one true way to experience the all-electric luxury SUV Polestar 3, and that's to take a test drive. It can go from 0 to 60 in as little as 4.8 seconds with the dynamic handling of a sports car. But to truly understand how it commands the road, you need to be behind the wheel. Up to 350 miles of range, the 3D surround sound system by Bowers & Wilkins. It's all something you have to experience to believe. So book your test drive for Polestar 3 today at Polestar.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. El 29 de junio del 2023, Talia Dávila Díaz, de 15 años de edad, salió de su casa, en una pequeña comunidad en medio de la selva del Amazonas en Perú. Aunque con miedo, la joven salió en búsqueda de fruta para su familia. Los pobladores habían hablado de figuras misteriosas, con pequeños pero brillantes ojos verdes que parecía cazar a los habitantes de su comunidad. Talia se armó de valor y corrió hacia un árbol de toronjas de donde cortó algunas. Al intentar regresar a su casa, se encontró frente a ella con dos figuras humanoides, una tan alta que era del tamaño de los árboles. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. La leyenda de los pelacaras, también conocidos como face peelers, pistacos o sacamantecas, es uno de los relatos más inquietantes y persistentes del folclore andino y amazónico del Perú. Esta leyenda ha sobrevivido el paso del tiempo, adaptándose a contextos sociopolíticos cambiantes, y ha resurgido con fuerza en la actualidad gracias a un alarmante incidente en la región de Loreto, en plena selva peruana. Esta es la historia de esta semana. Para entender esta leyenda, tenemos que irnos tiempo atrás. Mucho antes de que los pelacaras fueran relacionados con figuras flotantes o seres extraterrestres, existía el mito del pistaco, una figura temida en los Andes peruanos. El pistaco era descrito como un hombre blanco, a menudo europeo, que asesinaba a campesinos para extraerles la grasa corporal, con propósitos comerciales o de rituales. Durante la época de la colonia, el mito funcionaba como una metáfora del saqueo. Los invasores europeos extraían riquezas materiales y, simbólicamente, la grasa del pueblo. Algunos relatos incluso hablaban de que la grasa humana era usada para engrasar maquinaria, como la de los molinos o las campanas de las iglesias. Este mito se mantuvo vivo en el periodo republicano, adquiriendo nuevas formas,
En el siglo XX, por ejemplo, se decía que las multinacionales usaban la grasa de los indígenas para fabricar productos cosméticos o jabones, o que ciertos misioneros estaban implicados en estos crímenes encubiertos. Poco a poco, este mito se comenzó a transformar en los pelacaras. La palabra pelacaras es más reciente y se asocia particularmente a la Amazonia peruana, actualmente en la región de Loreto. Aquí, los pueblos indígenas, como los Iquitu, Shawi y Achuar, tienen su propia versión del mito. Los pelacaras son seres o personas que desfiguran rostros humanos. Les quitan la piel del rostro y otras partes del cuerpo. Están asociados con el robo de órganos o de grasa corporal. Y a menudo son asociados con forasteros o blancos, los llaman ellos gringos. Y estos representan lo extranjero, lo ajeno o lo invasivo. Para estos pueblos, el cuerpo es considerado sagrado y colectivo. Perder parte del cuerpo, como la cara o los órganos, no es solo una mutilación física, sino una agresión espiritual y cultural. Por eso, esta leyenda se convierte en una narrativa de resistencia frente al colonialismo, la explotación y violencia sistemática. Entre julio y septiembre del 2023, los titulares del Perú y de otros países se llenaron con reportes impactantes. La comunidad Iquitu de Alto Nanay denunciaba la presencia de seres sobrenaturales que atacaban a los habitantes por las noches. Las características de estos eran tan inusuales que muchos pensaron que se trataba de extraterrestres. Eran descritos con una altura de más de 2 metros. Usaban una vestimenta metálica o negra, como si fuera una armadura. Se movían flotando, como si levitaran o volaran. Además, emitían luces rojas o brillantes desde sus cuerpos o sus pies. Y finalmente, se reportaba que eran inmunes a armas de fuego. Debido a esto, pobladores de diversas comunidades comenzaron a organizar patrullas que vigilaran los alrededores. Armados, salían a recorrer la selva en busca de los temidos pelacaras. Un testimonio clave fue el de una adolescente atacada, Talia, de quien ya les mencioné en la introducción. Como se los comenté, la joven salió de su casa en busca de fruta. Al regresar, se topó con 2 figuras, con pequeños ojos verdes que brillaban en la oscuridad. Sus caras eran alargadas, de una forma anormal. La figura más alta se dirigió hacia ella, pero no caminaba, era como si flotara. Talia fue derribada al piso. Las 2 figuras la sujetaban, impidiéndole moverse. La mano de una de estas criaturas sujetó su boca, impidiéndole gritar. La otra sostenía lo que parecía ser un cuchillo y lo presionó contra su cuello. En ese momento, la joven, sacando fuerzas que ella creía no poseer, logró empujar a las figuras. Al quedar liberada, gritó pidiendo ayuda. Talia escuchó pisadas acercarse rápidamente. Aprovechando la confusión de esos seres, logró liberarse y correr hacia su casa. Las pisadas que escuchó eran de la patrulla de pobladores que vigilaba por las noches. Los hombres comenzaron a disparar contra las criaturas, quienes levitaron sobre ellos y sin más se alejaron, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Talia sufrió un corte en el cuello y fue hospitalizada, aunque no de gravedad.
otros comuneros afirmaron haber visto a estas figuras caminar entre los árboles o desaparecer en el aire. Esto provocó gran pánico. Se generó aún más vigilancia armada nocturna y llamados urgentes al gobierno central. Las autoridades peruanas, incluida la Marina, Policía Nacional y Ministerio Público, enviaron equipos a la zona. Tras días de investigación, se llegó a una conclusión sorprendente. Los supuestos aliens o pelacaras eran en realidad grupos de mineros ilegales. Estos trataban de intimidar a la población local para que abandonaran el territorio, permitiéndoles operar en la extracción de oro sin oposición. Usaban tecnología moderna, mochilas propulsoras, visores nocturnos, drones y luces LED, lo que explicaba la apariencia sobrehumana. Los mineros usaban estos dispositivos para generar miedo entre los pobladores y poder continuar con sus actividades ilícitas. Este hallazgo reforzó la idea de que la leyenda de los pelacaras puede ser fácilmente reapropiada y manipulada para fines concretos, como la explotación de recursos o la creación de terror social. El mito de los pelacaras no es solo una historia de horror, también funciona como un mecanismo de defensa cultural. El pelacara o pistaco simboliza al invasor, al explotador, todo aquello que es ajeno y dañino. La extracción de la cara representa el robo de recursos, identidad o dignidad. El rostro desfigurado simboliza la pérdida de la esencia, de la identidad cultural. Y cuando estos seres se les ven flotando o son invisibles, se asocia con lo evasivo de las amenazas modernas, narcotráfico, minería ilegal o corrupción. Este mito tiene la función de narrar lo innombrable, de ponerle rostro al miedo, al despojo, al abandono estatal y al trauma histórico. También sirve como un sistema de alerta colectiva. Cuando un niño desaparece o un extraño llega a la comunidad, se reactiva la leyenda. Desde la antropología y el periodismo, muchos coinciden en que la leyenda de los pelacaras ha sido instrumentalizada, tanto por fuerzas externas como por intereses locales. Algunos políticos la han usado para justificar presencia militar o programas sociales. Mineros ilegales podrían valerse del mito para infundir miedo. Los medios han contribuido a la viralización usando títulos como "Extraterrestres atacan al Amazonas". Aún así, la fuerza del relato permanece, porque responde a una necesidad humana y comunitaria de explicar lo inexplicable y protegerse de lo desconocido. Pero, por otro lado, la leyenda ha ocasionado diversos incidentes. Como les mencioné, los pelacaras generalmente son descritos como varones extranjeros. La gente los considera como peligrosos para tanto las comunidades como especialmente los niños y niñas. Esto ha motivado acciones de defensa o protección, ya que el pelacaras es visto como una realidad social. Cualquier persona que tenga la mala suerte de ser acusada de serlo, puede incluso llegar a ser asesinada. En el distrito de Santa María de Nieva, un agricultor fue interceptado por lo que él describió como un pelacaras muy blanco en la noche, que lo alumbró con una linterna. El campesino respondió con un disparo, pero sin la puntería para herirlo. En otras comunidades, diversas personas han informado que, durante rondas, han sido blancos de disparos.
una televisora local, dio a conocer el caso de 2 turistas brasileños que se encontraban recorriendo la zona de Oxapampa en motocicleta. Pero el temor de los locales hizo que los confundieran con pelacaras. Los turistas fueron interceptados y detenidos por los pobladores. Afortunadamente, las autoridades llegaron a tiempo para prevenir que los hombres fueran linchados. Los temores de la gente de la localidad no son infundados. A finales del siglo XIX y principios del XX, los caucheros, recolectores de caucho, normalmente blancos, cometían crímenes terribles. Estos iban desde el asesinato, trabajos forzados, esclavitud, pasando por la tortura, entre muchas otras prácticas inhumanas que cometieron contra los indígenas. Estos actos quedaron implantados en las memorias de los pueblos amazónicos, que a su vez siguen heredando a las nuevas generaciones. La diferencia de poder entre blancos e indígenas, la explotación de los recursos, ignorar el valor del trabajo, así como los abusos a los que fueron sometidos, dieron poder a esta figura del pelacaras. Son muchos los testimonios de pobladores que afirman haberse encontrado con los pelacaras. Medios de Perú se han dado a la tarea de entrevistar a algunos de estos testigos. Personas afirman haber visto seres flotando sobre sus casas, con ropa brillante, mochilas con turbinas, seres muy grandes que aparecen en las noches, sembrando terror entre los pobladores del Amazonas en Perú. Existe otra teoría de la aparición de los pelacaras. Se cree que la presencia de drones podría asociarse con actividades de inteligencia del gobierno, como herramienta para combatir o identificar cultivos de drogas. Pero también, estas apariciones podrían ser usadas para generar conmoción o miedo en las comunidades con un interés oculto, ya sea distraer a la población y obtener beneficios específicos. Así como he mencionado, que en algunos casos se cree que son mineros ilegales los que usan las apariciones de los pelacaras para mantener a los pobladores alejados. Esto también podría ser usado por el gobierno, empresarios o traficantes. Se sabe de zonas donde sembradíos de amapola y laboratorios clandestinos fueron establecidos. Casualmente, en los alrededores, los locales comenzaron a reportar apariciones de los temidos pelacaras. La leyenda de los pelacaras en Perú es un excelente ejemplo de cómo los mitos no desaparecen, sino que evolucionan junto con sus comunidades. Es una narrativa que combina elementos del pasado colonial, del miedo contemporáneo, de la ciencia ficción y de la política, formando un relato híbrido y potente. Más que una simple superstición, es una manifestación de la memoria colectiva, una historia que protege, alerta y organiza a los pueblos que se sienten amenazados por un mundo cada vez más hostil. Esta fue la leyenda de los pelacaras. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.